Querida embajadora, señoras y señores, bienvenidos a la Casa de América y sobre todo me gustaría dar la bienvenida muy afectuosa al escritor que tenemos aquí con nosotros hoy, a don Ernesto Endara, que aunque no es una figura muy conocida en España, ahora comentábamos que tal vez en España nos falte un poco de cultura literaria americana, aunque creamos que sabemos mucho, es una personalidad consagradísima en América y una figura imprescindible en el panorama de Panamá, de su país. Laureado decenas de veces, es un referente de lo que se está haciendo y se ha hecho durante todo el siglo XX y XXI en Panamá. Nos acompaña, además del escritor, el crítico literario y también escritor y catedrático, don Arturo García Ramos, que será quien nos presente al escritor, y, por supuesto, como he dicho antes, a la embajadora de Panamá, que después de mí dirá unas palabras para presentar al autor. Yo querría solamente decir que para nosotros es un motivo de gran satisfacción que Panamá se conozca mejor a través de esta casa. Tenemos, además de este acto, otros programados para este mes, entre ellos la exposición de Olga Sinclair, que inauguraremos dentro de unas semanas escasa, dentro de América nos une, el programa especial sobre América que hacemos siempre con motivo del 12 de octubre, un poquito antes. Así que artes plásticas, literatura, creo que podemos tener un pequeño atisbo de la riqueza y la vitalidad cultural de Panamá. La obra que vamos a presentar hoy o que van a comentar hoy es Panamá Split, que junta dos novelas previas de don Ernesto, Pantalones cortos y pantalones largos, si estoy bien informado, y que es, lo decía antes al autor y se lo digo a ustedes si no lo han leído todavía, una verdadera delicia. No sé si ustedes me admiten ese adjetivo para hablar de literatura como si fuese comestible, pero es una literatura que entra muy bien, que se saborea y que a uno le llena de, no sé, de energía y de vitalidad, en la que el autor refleja sus vivencias como niño, perusín, de una manera un tanto, por supuesto, literalizada, si se puede decir, o literaria, porque él mismo defiende que la literatura, al fin y al cabo, también es agarrarse a una verdad para recrearla y mejorarla. El autor es una persona con una trayectoria vital, intensa, muy variada. Es un escritor de los de verdad, porque él no se ha dedicado a escribir solamente, escribe porque lee mucho, según él confiesa, pero él ha sido mil cosas, entre ellas boxeador, marino y no sé qué más, luego nos lo contará, pero creo que solamente porque nos diga lo que ha hecho ya merecería escribir decenas de libros. La vida es la memoria, dice don Ernesto, y yo creo que este libro lo refleja muy bien. A mí una cosa que me ha parecido admirable, perdone un comentario, es que haya ganado un premio literario 17 veces. Ha ganado el premio Concurso Nacional de Literatura Ricardo Miró 17 veces, lo cual yo creo que es un auténtico récord para ganar premios. En fin, don Ernesto, le doy las gracias por haber venido a esta casa, que sepa que es su casa, que es la Casa de América y, por tanto, la Casa de los Americanos, y que nos gustaría mucho contar con su presencia en futuras ocasiones. Así que, sin más, le paso la palabra a la embajadora, a doña María Mercedes de la Guardia de Corró, y les deseo a todos una velada interesante, agradable y fructífera. Gracias. Yo le agradezco al director Santiago Miralles, no solamente por ser tan buen anfitrión, sino porque nos dimos cuenta en la conversación que tuvimos recientemente que se leyó el libro y lo disfrutó. Así que doble gracias. Y a todos ustedes les agradezco porque esta tarde tan linda han decidido sacar un rato para estar aquí y compartir un momento para hablar de letras, de palabras y al final también tomar un poquito de vino. El autor que tenemos entre nosotros es, como bien decía el director Miralles, no solo muy reconocido en Panamá, sino el más laureado de nuestros escritores. Y sin embargo, ahí lo ven, dando fe a las palabras de sus amigos y conocidos
que me lo describieron como un hombre sencillo, alegre y con mucho sentido del humor. Neco no fue el adolescente que soñara con ser escritor, sino el aventurero que fue acumulando vivencias sin saber que en el fondo lo que hacía era prepararse para ingresar al país de la literatura. Se graduó de la Escuela Náutica de Venezuela en 1952 y durante 7 años navegó por África, Europa y América. Luego fue profesor en la Escuela Náutica de Panamá. Y habiendo cumplido con el mar y con la academia, ingresó al Cuerpo de Bomberos como inspector técnico. No fue sino hasta después de su jubilación cuando se dedicó de lleno al oficio de escribir, como subdirector y columnista del semanario cultural El Heraldo. De allí que él se describe a sí mismo como un escritor autodidacta, metódico y estudioso. Dije que Endara era el escritor más laureado de Panamá y estaba preparada a demostrarlo con cifras, pero había decidido que era una tarde de letras y no de números y no iba a decir. Ya el director se me adelantó. En efecto, se ha ganado tantísimas veces el Premio Nacional de Literatura, el Premio Ricardo Miró, que es el más importante. Pero no solo se lo ha ganado tantísimas veces, sino que se lo ha ganado en 4 de los 5 géneros en que se otorga. Por tanto, no es fácil hablar de Neco Endara, no sabemos si es un novelista, un cuentista, un guionista. Él dijo en ocasión de una entrevista que, al menos en ese momento, su género favorito era el ensayo. Luego, en otra, reconoció que el teatro se le daba con la mayor facilidad y que ver una obra suya montada en un escenario era motivo de un placer orgásmico. En cuanto a la poesía, este es el único género en que él no se ha ganado el Premio Miró. Sin embargo, su buen amigo Juan David Morgan, otro reconocido escritor panameño, que lo ha tratado como amigo, como colega y como socio, porque escribieron juntos a la Limón una pieza de teatro que también fue muy difundida en Panamá, dice que Neco es un poeta. Y aquí lo quiero citar. En su teatro, en sus cuentos, en sus novelas, en sus ensayos, en su obra periodística, la poesía se asoma sonriente y discreta, como una hermosa y tímida muchacha que acude a su primer baile. La vida literaria de Neco, insiste Morgan, ha sido un permanente e inútil esfuerzo por mantener encerrado, bajo la imperceptible llave de una insospechada timidez, al poeta innato que hay en él. Así que poeta, según Juan David Morgan. En cuanto a su faceta como cuentista y novelista, de allí no quiero decir nada porque es el plato fuerte de la tarde y sobre lo que se va a hablar ahora. Sí quiero referirme brevemente a su temática y decir que en ella no faltan ni el sexo, ni el humor, ni el amor. Beatriz Valdés, otra amiga de Neco, directora de aquel semanario que lo convirtió en escritor a sueldo, dice: Endara es un bohemio oculto, un fiestero que se torna ermitaño en la soledad de la creación. Obsesionado con el sexo, sabe envolverlo en sentimientos dulces, arroparlo en romance y sembrarlo de poesía. Queda poco que añadir, pero por dar una pista adicional sobre la temática de los libros de Neco Endara, les dejo caer algunos títulos de sus obras: Pantalones cortos, Pantalones largos y Dios creó la curva, Receta para ser bonita, Viviendo de mis mentiras, Un final feliz y otros finales. Concluyo confesándoles que el placer de tener a Neco aquí en esta Casa de América no se debe únicamente al hecho de que él es ciertamente uno de los escritores más prestigiosos, más reconocidos, más laureados y una persona que siento que como país nos representa magníficamente, sino que se debe también al hecho de que su panameñidad es tan fuerte y tan intensa que se respira a través de sus páginas. Y esto lo dice mejor que nadie, nuevamente su amiga Beatriz Valdés, que me envió estas líneas a solicitud mía para que yo las leyera en esta ocasión. Ella dice: en la prosa estupenda, en el pensamiento alto y largo, en la picardía sensual de Ernesto Endara, vais a encontrar a todos los panameños. Y al acompañar al protagonista en una niñez difícil que tornó en risa y fantasía, y al alcanzar con él por fin la victoria de la adolescencia y la hombría, de los descubrimientos eróticos que jamás dejarían de fascinarle, también conoceréis la vida laberíntica del hombre sencillo en un país que aún no había encontrado la senda del desarrollo. Ernesto Endara lleva a Panamá tan hondo,
que habiendo recorrido medio mundo como marinero, solo quiere y solo puede ser Panamá. Me temo que yo voy a ser mucho menos solemne. Creo que tampoco podría serlo, porque después de hacer la lectura de este libro que hoy pues celebramos, que es Panama Split, creo que sería muy inapropiado por mi parte serlo, ¿no? Ser solemne. El escritor, a lo largo de su narración, pues en algún momento me viene a interpelar al lector diciendo algo así como: quiero saber qué es lo que piensas tú que estás del otro lado, ¿no? Y ese lado oscuro, en cierta medida, es lo que vengo a representar yo. El que estoy del otro lado, que espero además que no sea yo solo, sino que en mi conversación con él esto se prolongue con las intervenciones de los que están aquí presentes. Quisiera, para empezar, y antes de comenzar pues a preguntar a Neco Endara o Ernesto Endara a propósito de su obra, en cierta medida agradecer algo que nos ha dicho el director de la Casa de América al empezar y que hemos comentado previamente también con la embajadora antes, y es que, bueno, pues resulta muy grato y un aliciente enorme el recibir la literatura panameña, que escasamente pues tiene presencia en nuestra lectura carpetobetónica, castellana, ibérica y española, ¿no? Aunque tenemos este centro magnífico que es la Casa de América, que propicia pues el encuentro con escritores hispanoamericanos y que, como él ha dicho, pues es la casa de ellos, ¿no? Pues es verdad que resulta difícil adentrarse por las fantasías de la literatura panameña, incluso en sus escritores pues favoritos o más reconocidos, ¿no? Como es el caso de Rogelio Sinam, el autor de Plenilunio, de quien en mi único viaje pues a Panamá enseguida me hablaron todos a cuantos preguntaba, y que es autor de una joya en el cuento, ¿no? Que se titula A la orilla de las estatuas maduras, ¿no? O es el caso también de el poeta que ha servido para laurear estas 17 veces, ¿no? a Neco Endara, que es Ricardo Miró, el poeta nacional de Panamá. Dicho eso, digamos que la terna de escritores panameños imprescindible habría de incluir a Ernesto Endara, el tercer hombre, sin el cual esa terna no estaría completa, ¿no? Y una manera de penetrar en su obra, creo que deliciosa y perfectamente aconsejable, es esta obra de Panama Split. Me parece absolutamente la obra de un escritor consumado. Hay en ella ya no los tanteos de un escritor inicial, no la búsqueda de un punto de vista o, digamos, de un artificio, de una forma, de un arte, sino que este es un escritor que ya es dueño, digamos, de sus recursos. Y esto es muy visible en toda la obra, ¿no? Voy a simplemente mencionar que, de manera general, pues este Panama Split es un relato de relatos, me parece a mí, ¿no? O una novela de novelas. Y que pues está conformado, está diseñado o armado como si fuese un mosaico. Yo no he hablado todavía con el escritor, sino que voy a enfrentarle a estas ideas que son las impresiones que yo he tenido durante la lectura, y espero que me diga que estoy equivocado si es preciso, o en fin, que nos hable de cómo ha montado esta novela, que yo veo como si fuese una de esas figuras con cierto halo mágico que invitan a reflexionar en el Oriente, como un mandala o un mandala, ¿verdad? Una figura en cierta medida geométrica, pero que tiene varios puntos gravitatorios en torno a los cuales pues, él ha ido construyendo su ficción. Y esos centros gravitatorios o esos temas, esas obsesiones, pues han sido, me temo, muy certeramente anunciados por las dos personas que han precedido mis palabras, ¿no? Efectivamente, creo que Neco Endara es un escritor que escribe con humor, quitándose, como le gustaría decir a Cortázar, el cuello duro a la hora de escribir. Es un escritor que
escribe sobre el amor y el sexo. Esta segunda palabra puede ir unida o puede ir separada, porque creo que tiene una dimensión enorme en su obra. Es un escritor que escribe sobre Panamá. Panamá es su escenario narrativo. Y además, en este libro en concreto, trata, digamos, de revisar dos temas que me parecen fundamentales para cualquier escritor, que son el de la memoria y el de la infancia. Estos son los puntos gravitatorios, digamos, que yo he encontrado. Seguramente hay otros, sin duda hay otros, ¿no? Y posiblemente pues los lectores que en la sala estén apuntarán a algún otro, y me gustará que así sea cuando pues acabemos, ¿no?, nuestra conversación o continuemos nuestra conversación con la suya. De hecho, el texto se presenta bajo el disfraz de una biografía o una autobiografía. Tengo que decir que, en mi opinión, el buen escritor es un gran tramposo, ¿no? Y entonces va como llenando de espejismos su relato, y uno de ellos, el primero de todos, para aclararnos, vendría a ser este. Es esto que, este libro que ha publicado Ernesto Endara, Panama Split, una autobiografía o no es una autobiografía. En un capítulo tratará del tema, y ahora le preguntamos sobre este como uno de los primeros episodios, ¿no?, que nos tiene que aclarar sobre la novela. Como lector, tengo la impresión de estar leyendo aquel brevísimo cuento chino en el cual Wan Chu, si no recuerdo mal, o Chuanzu, sueña que es una mariposa y de pronto se percata que no sabe si es un hombre que sueña una mariposa o una mariposa que sueña que es un hombre. Es decir, que Ernesto Endara ha jugado a escribir un libro que no sabemos si es una autobiografía o si es una ficción, o no quiere aclarar si es una autobiografía o si es una ficción. ¿Por qué no las dos cosas? Es una autobiografía que parece una ficción, o es una ficción completamente autobiográfica. Me estoy enredando yo mismo. En realidad, amigo Arturo, todo viene de una vez en segundo año de bachillerato, que una profesora nos dijo a los alumnos: hagan una composición, tema libre. Yo había leído un cuento de Moisés Castillo que se llama El duelo en la cañada, un toro que defiende a su manada contra un tigre, contra un león. A mí me había impresionado profundamente ese cuento y lo traduje a Neco Endara. La profesora, una mujer preciosa, linda, así que no me importaba fracasar si tenía que dar con ella de nuevo. Me puso un 0 y adentro del 0 puso: esto es un plagio. Yo no tenía la menor idea de lo que era un plagio. Y digo, bueno, fracasaré y daré clases con ella de nuevo. Pero ascendí en la edad cronológica, subí, comencé a escribir y me di cuenta de lo que era un plagio. Pero no escarmenté. Escribí mi primer libro de cuentos, se llama Cerrado por Duelos, y dentro de esos cuentos metí un cuento que se llamaba El sueño de los Fernés. Un profesor de la USMA, casi un cura, no era casi un cura, pero no era cura, leyó el cuento y les disgustó profundamente y escribió casi un ensayo entero para demostrar que el cuento era un plagio. Incluso contó las líneas del cuento y lo hizo matemáticamente. Dice: hay 36% de ese cuento que no es de Ernesto Endara, porque eran citas que yo hacía dentro del cuento de lo que Judith pensaba que tenía que hacer por su pueblo y librar a su pueblo de este general que tenía a su pueblo listo para ser invadido.
hubo una discusión sabrosísima por la acusación de plagio de este profesor a un escritor que acababa de ganar su primer premio de cuentos. Así que muchos escritores quisieron que yo devolviera el dinero del premio, cosa que era imposible porque ya me lo había chupado, ¿no? Ya me lo había chupado. Y ¿qué pasaba? También salieron algunos escritores defendiéndome. Y cuando me vinieron a preguntar a mí, yo lo único que dije fue, él dice que 36%, porque el tipo se ve que es un gran matemático, 36% es de la Biblia. ¿De quién diablo será el 64% del resto, no? Y yo digo, ¿acaso un individuo que va a hacer una trampa, vas a plagiar algo, vas a dar tanta pista? El sueño de los Fernes, ya le estoy diciendo dónde viene eso. Estoy diciendo dónde viene eso. Pero definitivamente al tipo no le gustó que Judith, una mujer preciosa, viuda, 30 años, 3 años de viudez, decide salvar a su pueblo, va hasta el campamento enemigo con una canasta con vinos, los guardias la dejan pasar, es una mujer linda y con vino, y la llevan ante el general, un hombre también de unos 30 años, vigoroso, alto, buen mozo, y sucede lo que sucede. ¿Qué sucedió en esa cabaña? ¿Qué sucedió en esa tienda de campaña militar? Según la Biblia, dice que tomaron vino hasta que ella emborrachó a ese hombre robusto, joven, fuerte, un veterano de la tomadera, y lo degolló. En mi cuento no. En mi cuento, la única forma en que ella podía dejarlo rendido era a punta de amor. Y así lo hizo. Amor y amor y más amor hasta que lo dejó rendido, ¿no? Y cuando ya estaba rendido y le sacó su sable a él, el sable de él, ese es el momento heroico de la mujer. Voy a tener que matar a este individuo que me ha hecho el amor tantas veces esta noche y que la hizo tan feliz, pero era su pueblo el que estaba enfrente y por eso lo mató. Y eso la hace a mí más heroína y más verídico el cuento. Todos los escritores queremos que nos crean los cuentos. Yo no voy a creer el cuento de la Biblia, que ella emborrachó a un tipo de eso y después lo mató. No. Pero así sí lo pudo matar. Así sí lo pudo matar. Y al final, si quieres te digo el final del cuento. No, después le quitamos, sí, mejor seguimos. Después nos compran Cerrado por Duelo, que más nunca se volvió a publicar. Después, al final del final. Yo. ¿Tú lo sabes? Sí. Recuérdamelo. ¿Tú eres el profesor de la universidad aquella? Al final lo vamos a decir, pues. ¿Quién? Abuelito ahí. El duende, sí, el duende. El duende, él no es un hombre, es un duende. Ya Machete, la bala perdida. ¿Tú te acuerdas? Bueno, puede apreciarse que la primera regla que he ido a nombrar de la novela pues se ha prolongado más allá de las letras y se ha hecho realidad, porque ahora estamos ya en un mundo en el que no sabemos si hemos entrado en la ficción o estamos todavía fuera de ella, ¿verdad? Y hay quien quiere acabarte los cuentos que habías empezado a escribir hace no sé cuántos años. Pero volviendo al redil, digamos, de mi intervención, en otro de tus libros planteas las dificultades que tiene pues desarrollar una biografía o una autobiografía. Y hablas de un concepto que es el de parresía. Y que más o menos pues
viene a querer decir que cuando uno cuenta una biografía o una autobiografía, pues tiene que hacerlo con franqueza, sin evitar decir nada, sin edulcorar, sin o ocultar atemperar, nada. sí. Con el valor de decirlo todo, incluso aquello que nos es doloroso, ¿verdad? Me pregunto si en Panama Split tenemos ese concepto de parresía que ha buscado. Claro que sí, hay mucho de eso, y yo lo he usado también como vacuna, como remedio contra la tristeza, ¿no? Yo creo que la peor enfermedad que hay para mí es la tristeza, y si hay cosas que confieso ahí que me hubieran dolido mucho en un tiempo, o que me dolieron mucho en un tiempo, ya quedan totalmente sanadas, no subsanadas. Uno de los temas fundamentales de tu escritura es la memoria. Sí. Creo que antes citó pues, el director de Casa de América la misma frase que yo había recogido en tu libro: vivir significa recordar. Y que, bueno, pues en buena medida emparenta con toda la gran literatura, digamos, del siglo XX y casi de todos los tiempos, ¿no? Pero especialmente de nuestros últimos 100 años, ¿no? Por así decir. Te puedo interrumpir un segundo nada más. Lo que pasa es que me fui por bulerías y no te contesté directamente. Yo me siento contestado. Y me eché el cuento de Holofernes y tal. Pero lo que te quería decir es que a raíz de esa otra acusación de plagio, que fue la segunda, yo digo, va a ser duro que me pillen otra vez en lo que podría oler a plagio, ¿no? Y entonces no me libré del todo. A pesar de que pensé, digo, voy a escribir sobre mi vida, a ver quién me dice que estoy plagiándome, ¿no? Y resultó que sí me acusaron. Cuando salió, salió por primera vez Pantalones Cortos, me llamó una tica, sí, paisana del portero del Real Madrid, ¿no? Y me dijo, mire señor, usted lo que es un plagiario. Le digo, ¿por qué me dice eso, señora? Porque Pantalones Cortos ya la escribió una paisana mía. Le digo, pero qué coincidencia, ¿no será que solamente es el título? Me dice, no es el título, usted se robó ese libro. Le digo, no señora, puede ser una coincidencia. No, usted se robó ese libro. Viendo que no podía hacer más nada, le digo, bueno señora, vaya a los periódicos y por favor ponga su pica en Flandes y haga un gran escándalo que le va a servir a ella y me va a servir a mí. Se iba a vender todo, porque ese libro de Cerrado por Duelo se vendió inmediatamente apenas me acusaron de plagio. Me acusaron, todo se vendió, perdona, ese era todo. Se me había olvidado de la pregunta en realidad, ¿no? Yo decía que uno de tus temas es la memoria. Y tiene mucho que ver con la autobiografía, obviamente, ¿no? Aquí el mundo que nos vas describiendo es un mundo, como decía antes, muy acabado, muy completo. Y a mí me gustaría saber esa recuperación de la memoria, qué valor tiene para ti en tu literatura. Porque insistes, por ejemplo, en declarar que al escribir mi fantasía la vuelvo real, cuando recordamos hacemos la vida ficción. Estas ideas van leyéndose en Panama Split. Me han recordado una de Valle Inclán, una cita de Valle Inclán que decía: las cosas no son como las vemos, sino como las recordamos. Y tiene mucho que ver con este trabajo entre ficción y realidad que anunciábamos, pues presenta la novela desde el principio. A Borges, que le gustaba mucho la teoría de William James acerca de la memoria y la mente, pues le gustaba poner el ejemplo de una moneda. Dice, ves una moneda, intentas recordarla y ya has hecho tu primera transformación con la imaginación de aquella moneda. Si la veo la segunda vez y vuelvo a intentar recordarla, he hecho ya mi segunda transformación sobre aquella primera que hice. Dice, y de esa manera vamos trabajando con la imaginación y la memoria. No puede la una vivir sin la otra. De manera que, digamos que recordar es inventar, ¿no? También. ¿Crees que este es uno de los motivos de tu libro? Inventar siempre es un placer. Yo creo que uno de los
de los amigos que yo más admiro en Panamá es el poeta José Franco, que es un conversador muy imaginativo y exagerado para todos sus cuentos, ¿no? Y en esa exageración hay un placer para él y para el que lo escucha. Pero en esta novela, y cuando yo comencé, yo le relataba esto a una señora, nada más de voz, y me decía, junto con otro amigo, Frank García de Paredes, me dice, en ese tiempo yo estaba tratando de hacer una duendología. Julito estaba metido en esa duendología. El duende que inventó el amor. Entonces me dice, tú sabes que el duende que inventó el amor es un bonito cuento, pero estas historias que son parte de tu vida y que eres tú cuando escribes, me suenan más interesantes. A mí me dice él, que era uno de los críticos buenos de Panamá, tú debieras sentarte a escribir y escribir como tú eres, no tratando de ser, tú sabes, Valle Inclán. Yo estaba loco con las figuras de Valle Inclán y yo quería ser un poco rufianesco. ¿Cómo es que le dicen a las cosas de Valle Inclán? Mamotretos, ¿no? ¿Cómo que eran? Los esperpentos. Yo quería ser esperpéntico también. Y me dice este tipo, no, sé tú. Y para ser yo, tuve que ser yo. Y entonces me salió todo esto. Y me salía más fácil y más divertido. Sí, porque el humor es otra de tus constantes. Sí, y para mí es muy importante eso del humor. Cuando a veces con una reunión de otros escritores, algunos decían que la creación literaria era como un parto y que era sumamente doloroso y desgarrador. Y me decían, ¿y tú, Neco? Le digo, yo, si me hubiera dolido un poquito, este escritor no estaría aquí. No hubiera escrito nada hubiera escrito. No, me divierte. ¿Por qué esa mirada divertida y humorística, digamos, sobre una realidad que cuando, bueno, pues para no desvelar todo lo que va pasando por aquí por Panama Split, diremos que el protagonista es un tal Perusín Centellas, ¿verdad?, que quizá tira hacia la ficción y luego pues tiene un narrador que quizá tira hacia la autobiografía, que está más próximo a Neco Endara, así al menos lo veo yo. Y este Perusín pues vive una inacabable red de aventuras, ¿no?, a lo largo de sus primeros años y de sus años menos primeros, segundos años. Y a pesar de que tiene una vida pues en ocasiones dura, difícil, no exenta de tragedias, una cierta orfandad, en fin, ¿no? Tu mirada siempre es una mirada amable o una mirada humorística, a veces risueña, a veces melancólica. El humor tiene muchos matices, ¿no?, a lo largo de la obra. Fíjate, Arturo, tú lo sabes, por eso me estás preguntando eso, que eso no es sino una defensa, ¿no? O me estoy escondiendo o me estoy defendiendo del dolor, ¿no? No, me pongo a pensar, digo, hay momentos de veras que espérate. Bueno, cambiaré un poco el tema. Se me hizo un nudo, ¿no? Sí. Pero hay cosas tristes en la novela. Hay muchas cosas tristes, obviamente. Y yo me defiendo. Esa terapia del humor es una terapia literaria también enormemente fructífera en el estilo. Porque el estilo... Qué raro, yo no era tan débil. Deben ser los años. La novela tiene una estructura así biográfica que, como he contado antes, pues no es una biografía cronológica, que nadie espere encontrar eso, sino que a medida que el recuerdo va despertando pues emociones del narrador, que es indudablemente pues un hombre maduro y
experimentado, pues este narrador entra a evocar esos recuerdos y empieza a ver asociaciones que alteran, ¿no?, el pasado con el presente, de modo que aquello no es una biografía tradicional. Pero él divide pues esta narración en dos partes, una que evoca digamos los primeros años de este Perusín, que la llama Pantalones cortos, ¿no?, de esa manera simbólica, y una segunda parte en que él, más crecido, pues lleva, o ese capítulo de su vida tiene el título de Pantalones largos. Pero la realidad es que los pantalones son simbólicos, porque se los pone muy pocas veces. Bueno. En sexto grado en el colegio Miramar, Claro, que eran todos alumnos, era un colegio precioso de los hermanos cristianos, y nada más tenían de primero a sexto grado, y había que ir en pantalones cortos. Pero mi mejor amigo, Oreste Ventre, ahora sí puedo decir el nombre, tenía permiso especial para ir con pantalones largos, y yo un día le pregunté: ¿por qué tú vas con pantalones largos? Dice: porque el cura se espanta porque se me salen los huevos. Y era cierto, y era cierto, porque era un muchacho desarrollado. Entonces yo comencé a envidiar los pantalones largos de entonces, pero nunca me dejaron usarlo por ninguna razón de esa, ¿no? Claro, el amor es uno de los aspectos fundamentales en la novela, ya se va viendo, ¿no? En el libro, pues, adopta igualmente, como el humor, pues, muchas facetas y muchas perspectivas. Tenemos una especie de rito de paso a la vida adulta con el protagonista en manos de la mujer madura, y después vamos viendo su erotismo desenfrenado, alguien consumido por el deseo o simplemente por la melancolía. Tiene infinidad de aristas y de matices. Claro, quisiera preguntarte un poco acerca de tu idea del amor, aunque corro ciertos riesgos teniendo en cuenta. No. Pero, digo, no sé si alguien se puede espantar aquí, ¿no? A lo largo de todas esas amantes que vas citando, Simona, Fabricia, Aida, Delia, ¿no?, cada una, digamos, con su carácter y su modo. Simona. Sí, no me hagas recordar. Pues se va expresando a veces un concepto del amor que sin duda es hedonista, y sin embargo espiritual, y sin embargo idealizador, y a veces muy destructivo, me parece, ¿no? Quisiera que hablases un poco de eso. Qué bueno, oye, qué bueno que conseguimos, Arturo. Unas preguntas que interesante es eso. Yo ahora me he puesto a pensar, saldría otra novela de ahí. En realidad sí, hay tal magia para un niño enfrentar esa conmoción, ese terremoto. ¿Cómo era que decía los hermanos estos de 100 años de soledad cuando conversaban, a José Arcadio y el otro? Y Aureliano, ¿cómo es eso? Le decía Aureliano a José Arcadio: es como un movimiento de tierra. Y entonces yo, pensando en esos, Aureliano y José Arcadio, y pensando en Perusín, Perusín era un tsunami, ¿no? El amor con Simona, y él lo convierte. Es decir, cuando yo comencé a pensar en eso y a recordar las sensaciones aquellas, porque eso es lo que uno hace, ¿no? Y por eso digo que la memoria es la vida. Y ahí entonces viene el pis de fantasía, como decimos en Panamá, el licuipín de fantasía, el licuipis de fantasía, para poder redondear el asunto, hacerlo bello de verdad, para que nadie se espante, ¿no? Sino que diga: yo también sentí eso, ¿no? Entonces comienzo yo a recordar todos esos detallitos, y si hay algo que yo considero espiritual, es un buen acto de amor, ¿no? De amor físico, que puede convertirse en un abrazo espiritual también, ¿no? Y todavía hoy creo en eso. Bueno, sin duda de eso
nos hablas en la novela de manera profusa y abundante, ¿no? Porque ocupa buena parte de la vida de Perusín, ¿no? Y de Neco. Y de Neco. Está usando a su favor ahora esta ambigüedad que Este Perusín, además de tener una vida licenciosa, digamos, en el amor, pues tiene una vida licenciosa en otros capítulos. Es amigo, pues, del boxeo, es amigo del béisbol, es amigo del básquet también, ¿verdad? Y pues sus vicios le llevan frecuentemente al billar del Hotel Central. El narrador dice, aunque parezca mentira, fue en un billar mi afición a la lectura. Y en ese billar, pues, se vuelve un lector compulsivo. Lee los clásicos infantiles de los Grimm, lee a Perrault, lee las narraciones de las 1001 noches. No me pregunten cómo, pero pregúntenselo a él si quieren, porque es una lectura que a él le supo bien sabrosa. La versión de adulto de las 1001 noches. El caso es que ahí es donde aprende el vicio de leer. Y así es. Creo que uno de sus vicios predilectos, pues de ellos habla en todos sus libros, ¿no? Claro. Háblenos de sus maestros. Sí, el hecho de haber encontrado en el billar a un par de amigos, el Millet y Lucas, que no es Lucas, sino Iván Sacrison, hermano de Julito, y haber pensado, pero qué extraño, ¿no? Esta pequeña tribu de lectores en medio de este mar de mesas verdes y de carambolas y de pool, y de después habernos conocido, habernos unido de una vez y habernos ido después del billar al Parque Catedral y sentarnos a intercambiar opiniones sobre Ortega y Gasset y esta gente. Es una delicia. Entonces ahí se encuentra el equipo pesado que es la literatura comparado con cualquier vicio pendejo de estos, ¿no? Billar, trago, ron, lo que sea, no es nada comparado con la delicia de un libro y de intercambiar por primera vez con otro tipo de tu edad este deseo de leer y de ser un lector y de saber que el otro lee lo mismo que tú estás leyendo. Y ahí comienza, ¿no?, el intercambio. Tú no te has leído contra esto y aquello de Unamuno, no, bueno, te lo cambio por esta y tal. Y eso me salvó a mí de muchas cosas, ¿no? Porque imagínate, la otra vida, porque casi todos tenemos dos vidas, dos personalidades, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de haberme dejado dominar por Mr. Hyde, estuviera en una prisión todavía, ¿no? Pero yo creo que en los libros hay algo de salvación para cualquier hombre, Es maravilloso que uno aprenda a leer a Unamuno, a Ortega y, bueno, literatura o infraliteratura, diríamos, de este tipo en una mesa de billar. Es como aprender a escribir o a leer de carambola, ¿no?, podríamos decir. Exacto, muy bien. Sí. Es algo absolutamente envidiable. Aquí creo que si fuéramos a los billares no aprenderíamos eso en España ni en 1000 años. Nadie sabe. Vamos a las universidades y tampoco lo conseguimos. No. Entre las aficiones, pues, de este personaje protagonista está también el vicio de la amistad. Creo que tiene enorme importancia, ¿no?, en la novela y quizá, pues, en aquella experiencia que tengo respecto a los panameños, creo que es una religión para los panameños. Debiera ser mundial, ¿no? Es para el panameño. Tú tienes amigos a quienes no cambiarías por nada, me imagino, y todo el mundo tiene que tener un amigo. Qué pobre hombre que no tenga un amigo, ¿no? Ahora, uno se equivoca, uno a veces cree que tiene 1000 amigos y en realidad son 2 o 3 nada más. Bueno, hay un cuento de don Juan Manuel del Conde Lucanor muy perfecto para eso, pero en tu novela dices, qué sabio el que afirmó que la amistad es el puerto de la vida. Y creo que la novela entera es una celebración de esos amigos que has tenido a lo largo del tiempo. También sí es cierto. Digamos, están descritos de una manera entrañabilísima, ¿no? Y ese sentimiento es muy fuerte
en el personaje protagonista también, ¿no? Y luego, pues, la embajadora tocó un punto que naturalmente ella debía de hacer, pero que yo no he hablado con ella previamente y, sin embargo, pues lo he sentido muy vivo en la novela. Y toda la novela, creo, es una celebración de Panamá. ¿Es una celebración nacionalista? Se me podría preguntar. Pues yo no he tenido esa sensación. El Panamá que él celebra no es, digamos, la celebración de un himno, de un territorio, de unas fronteras, ni siquiera pues de un pasado glorioso. Nada de eso hay en Panama Split. Alguien, la embajadora creo también, habló de que la novela era una novela pues como muy gastronómica, o había algo de gastronomía en su literatura. Creo que citando a Morgan, y que se hablaba de precisamente pues esta sensorialidad o esta sensualidad que transmite la escritura de Neko, y que especialmente creo lo hace cuando evoca la ciudad de Panamá. Es una Panamá muy sensible, muy sensorial, donde está presente pues el olor del café Durán, la frescura de las mañanas del Pacífico, las delicias infantiles de los postres del protagonista, las músicas que escuchó, en fin, y que... El arroz con coco. De todo eso, digamos, se va construyendo, ¿no?, una especie de escenario imaginativo, que es como un escenario literario completo, que hace una evocación muy densa, ¿no?, y muy interesante de la ciudad de Panamá, con una afinidad y una imantación, como solo he percibido en los escritores cubanos con La Habana. No sé si habrá... Cuando yo leía Banana Split recordaba esas evocaciones que de La Habana hacen muchos escritores cubanos, y especialmente, pues, por ejemplo, Cabrera Infante. Cabrera Infante en La Habana. Y algún otro, él como nadie probablemente. Sí. No sé si has querido tú expresar esto mismo que estoy diciendo. Porque yo veo dos aspectos. Uno, la evocación entrañable de la ciudad de Panamá, ese lugar de la infancia que ahora me gustaría que nos digas si se trata de una mitificación de esa Panamá que quizá has perdido, una evocación como de una Panamá que de alguna manera se ha transformado en otra cosa. No tenía que mitificarla, Panamá era así. Y lo que pasa también es que quería... En Panamá los escritores eran muy del campo, eran muy, ¿cómo le dicen esto?, costumbristas. La novela no había llegado a la ciudad, no sé por qué, casi siempre debe ser al revés, ¿no? La novela debe nacer en la ciudad y después extenderse al campo. No, los panameños escribían, por ejemplo, el autor que mencioné, que yo plagié, ese sí lo plagié, Moisés Castillo, era un escritor del campo y de las aventuras del campo y tal. Yo no había leído nada todavía de la ciudad, excepto un poco la novela de Sinan, pero la novela de Sinan no es la ciudad. La novela de Sinan es un viejo libidinoso y una mujer que sufre ataques de sensualidad y tal. Pero la ciudad para mí siempre ha tenido un gran atractivo y la amo profundamente a la ciudad de Panamá. En casi todas mis novelas siempre la ciudad es protagonista también. Por eso, en este caso, no estoy mitificando, estoy nada más sacándola del poco de concreto que le han echado encima, ¿no?, que la han aplastado, ¿no?, para que lo acerquen, para que te oigan igual que yo estoy hablando así. Bueno, si en realidad mi siguiente pregunta va a tener ya que empezar a ser dirigida hacia el público, ¿no? Para que sean ustedes los que intervienen. Yo creo que el sentimiento panameño está muy presente en el libro, y él recuerda esos versos que aquí pues deben resonar en el corazón de muchos de los presentes con profunda emoción, ¿no? Oh patria tan pequeña tendida sobre un istmo, donde es más claro el cielo y es más vibrante el sol, en mí resuena toda tu música lo mismo
que el mar en la rosada celda del caracol. Y son los versos, ¿no?, de Ricardo Miró a propósito de Panamá en ese poema famoso que se llama Patria. ¿Tú sabes dónde lo escribió? En Barcelona. Bueno, hay que alejarse para evocar a la patria. Así es, así es. Sí. Quizás nunca supiera que te quería tanto, ¿no? Si el lado no dispone. Al mismo tiempo, creo que tampoco es, digamos, un sentimiento o una evocación de Panamá pues regionalista, como él decía, sino que hay una presencia panamericanista igualmente muy grande. ¿Así? ¿No? Me parece a mí, en el uso de la lengua, en la libertad, digamos, en la expresión. Esto, al menos desde mi punto de vista, es muy sabroso en la novela. Antes que nada, la novela pues es una construcción del lenguaje, y el lenguaje lo maneja de manera deliciosa, ¿no? Ernesto Endara, y tiene páginas absolutamente memorables. Me gustaría pedirle que lea una, que, bueno, pues leyendo el libro yo he ido escogiendo algunos de mis capítulos preferidos, 2 del final, que se titulan Yo sueño que estoy aquí de estas prisiones cargado, que recordarán versos famosos de la literatura clásica española, o El número o la verdad, y Un piloto sin avión. No sé si coincidimos en la evocación de los pasajes, pero en cualquiera de estos que estoy mencionando y en algún otro, ¿no? Porque la novela está llena de páginas que revelan, ¿no?, este manejo del idioma. Hay esta libertad para hacer que la novela tenga una viveza y una creación lingüística muy notables, ¿no?, de un manejo pues que recuerda en realidad a el resto de las naciones hispanoamericanas en el uso también de su literatura. Quiero decir que Octavio Paz señalaba que la literatura es más amplia que las fronteras. Y entonces, en este sentido, la literatura que hace Ernesto Endara es una literatura panameña en cuanto a lo que evoca, pero que enseguida, ¿no?, se siente atraída lingüísticamente, al menos, por esta literatura hispanoamericanista, ¿no? Y además en otras cosas, no solo en la literatura. Creo que en el libro, el otro campo en el cual pues se ensancha esa visión de lo panameño hacia lo panamericano es en la música. Porque tú eres un gran aficionado a la música, me parece. Sí, cómo no. Háblanos de esa faceta tuya. Bueno, mi última novela se llama Viviendo de mis mentiras, pero viene desde viviendo de tus mentiras. Pero yo no viví de tus mentiras, sino de las mías. Y es un bolero famoso que cantaba la Olga Guillot. Yo no les voy a hablar de Bach, ni de Beethoven, ni de Chopin, ni de... En mi novela lo que hay son música popular, ¿no? Tamboreras, boleros, sobre todo boleros. Los boleros es la música más sentimental y más rítmica. Y viene de Cuba también, es cierto, ¿no? Y yo creo que en España el bolero moruno y en las Canarias también se toca mucho el bolero, ¿no? Y bailar bolero es una sensación de marea llena. Y querías que tocara alguno de los capítulos. Sí. Yo en Valencia, el que tuvo éxito en Valencia fue un pedacito de esto, y lo traje por si acaso tenía que sacarlo como un salvavidas, ¿no? Y aquí me está saliendo. A ver, para ver. ¿Qué dice? Traje los lentes para leer. Te puedo dejar las mías, pero no... No, yo lo uso como 4 para leer. ¿No? Ay, gracias. Esos son los tuyos. No, algo. Mire, es un capítulo que no voy a leer a la bella Simona. Claro. Eso mejor no. Es cuando era un niño, cuando todavía era inocente, lo que es el amor para un niño y su primera novia. El capítulo es el 12, Lulinda, era mi pequeña Dulcinea,
que esa sí aparece en la novela. No es como la Dulcinea, que la estuve leyendo hasta el final y nunca apareció, ¿no? Nunca le perdoné a Cervantes eso. Habíamos ido al cine, me había atrevido por fin a invitarla ahí al cine y aceptó. Y eso me dio un hueco en el corazón y la fui a buscar a la casa y salió con el hermanito más chico, ¿no? Eso sí me desinfló bastante. Pero fuimos a un cine que estaba cerca de la casa, un buen cine con aire acondicionado y tal. En ese tiempo era un lujo. Y llegamos y yo pido 3 entradas chicas. 3 entradas chicas, en ese tiempo eran 30 centavos las chicas, 60 centavos los adultos. Y la boletera me queda mirando y dice, no, ella paga grande. Le digo, no me haga eso, por favor. Tenía la plata exacta, ¿no? Digo, no, por favor. Y ella vio tal desesperación y se quedó así, ¿no? Quería que fuera una entrada grande porque ella era muy tetona. Entonces, me salvé por la cara de desesperación que le puse y eso fue, esto es real, esto es la vida real, ¿no? Entonces, porque, y a la salida, y estando en el cine, por suerte el peladito, el carajito, se fue hasta la primera fila porque ya se van los niños, y yo estaba con mi novia aquí, y comienza la tragedia y la cosa, ¿no? Para poder tener el brazo ahí, ¿no? Y después dejarlo caer lentamente para ver qué reacción hay. Y hubo una buena reacción y tal, y todo siguió y siguió hasta que llega el beso, y ahí viene una de las conmociones de uno, ¿no? De niño. Bueno, estuvimos ahí, nos dimos 2 o 3 besos, salimos del cine y entonces aquí vamos ahora caminando tomados de la mano. Luli llevaba con la derecha a su hermano y con la izquierda a mí, por la avenida Perú. Nunca me pareció tan bello vista al mar. Los enormes laureles y guayacanes que entrecruzan sus copas a través de la avenida parecen cantar a nuestro paso. Por supuesto, es el viento norte del verano quien nos tiembla. Nuestros apresurados pasos resuenan convincentes de juventud. Las 6:30 y está claro, el sol ha desaparecido, pero el ocaso se aferraba a la tarde, igual que yo a la mano de Luli. Qué bella es la vida. Después de dejar a Luli sana y salva, entera y contenta en su casa, llego a la mía. Estoy solo, me tiro en la cama con todo y ropa y zapatos. Miro al cielo raso. La mancha que a veces me parecía el perfil de un hombre pendenciero, ahora parece una gaviota, un velero, y si la acomodo con la imaginación, un corazón. Suena el teléfono. Me levanto de un brinco. ¿Aló? Soy yo, dice Luli. Entonces tropiezan en mi boca por el apuro de salir las palabras sacramentales. Yo te quiero. ¿Y tú? Del otro lado escucho un hondo suspiro. Yo también te quiero. Qué bella es la vida. Creo que me aplauden la parte esta tan nítida y tan poco sexual, ¿no? Bueno, la elegiste tú, ¿eh? Afortunadamente no me puedes culpar de esto. Creo que una de las cosas que se pueden decir, en parte para concluir o para no concluir esta conversación, es que el libro nos abre una expectativa interesante y quizá en un momento crucial de la vida de este protagonista, de este Perusín, ¿no? La cosa queda interrumpida en un momento clave de su existencia y se nos anuncia que la saga continúa en un libro posterior que se titula Ida y Vuelta. Y que, pues, al menos desde mi punto de vista, nos deja ansiosos por que vuelvas aquí, pues, dentro de un tiempo y tengamos la oportunidad de escucharte. Oye, después de haber leído. Ese es mi editor.
algunos de quienes han leído este libro, que a mí no me ha dado tiempo todavía porque no lo he tenido en mis manos, hablan de que esta es tu mejor obra. Así es. No, en realidad sí, ahí continúa porque, como te dije, estaba al borde de la cárcel, pero los libros me salvaron, me gané esa beca y me fui a Venezuela y me convertí en un cadete náutico, ¿no? Y ahí hay toda otra novela. Conviene que no anticipes detalles. No voy a decir detalles. No, pero se imagina a Perusín con un uniforme de cadete, zapatos blancos y tal. Y zapona. En fin, si tienen ustedes alguna pregunta que nos sirva para ir cerrando el acto, pues es el momento de hacerla. Aunque ha sido bastante concurrida, digamos, la participación, ¿eh? Sí, con gusto. Y algunos pasajes jaleados. Pues muchas gracias por su presencia y, en fin, les animamos a leer la novela de Ernesto Endara si no lo han hecho. Por nuestra parte, pues desear que la disfruten como la hemos disfrutado también aquí, ¿no? Mucha suerte. Qué suerte tuve yo de tenerte a ti al lado aquí, Arturo, que me has dado cuerda de vicio. Muchas gracias.